Nacional Juvenil del Agua 2022, que está específicamente orientada a esta sesión para explicar un poquito de cuáles son los grandes temas que podríamos tocar en nuestras propuestas. Recuerden, el Premio Nacional Juvenil del Agua 2022 está orientado específicamente a estudiantes de secundaria, preparatoria o equivalente de entre 15 a 20 años. Y pues bueno, el objetivo es proponer una solución para un problema hídrico que enfrenta México, porque les recordamos también que esta es la eliminatoria nacional del Premio Internacional del Stockholm Junior Water Prize, que es conocido como el Premio Nobel Juvenil del Agua, porque se entrega justamente en el lugar donde se entregan los premios Nobel, y es Su Majestad la Princesa Victoria quien entrega este premio, Victoria de Suecia quien entrega este premio. Bueno, entonces voy a hacer muy rápido una presentación sobre lo que consideramos desde el comité organizador, cuáles serían los temas de mayor interés para presentar en esta convocatoria. Porque justo pues está orientada, la orientamos hacia la seguridad hídrica. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es esta seguridad hídrica y cuáles son los principales problemas. Entonces voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, ¿sobre qué tema puedo hacer mi propuesta? Sobre la seguridad hídrica. Esa sería la respuesta más concreta. ¿Y cómo entendemos a la seguridad hídrica? Bueno, desde el Sistema de Naciones Unidas entendemos a la seguridad hídrica a partir de 4 elementos. El primero es garantizar acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuada, pero también a un precio justo. El segundo elemento es asegurar recursos hídricos para los ecosistemas. El tercero, promover el abastecimiento adecuado para actividades productivas. Y el cuarto, salvaguardar estas condiciones, estas 3 que ya hablamos, incluso ante los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos. ¿Qué son estos fenómenos hidrometeorológicos extremos? Bueno, incluyen las inundaciones, las sequías, los deslaves, los tsunamis, todos estos asuntos relacionados con los extremos del clima, ¿no? Asociados al agua, y por supuesto piensen aquí también en el cambio climático. Entonces, la propuesta debe de estar orientada a resolver o garantizar, en este caso están en manera positiva, cómo hacemos realidad esta seguridad hídrica. No tienen que ser de todos los temas, sino puede ser de alguno en específico. Y como verán, pues son temas muy generales, muy grandes, que dentro de estos caben pequeños subtemas o muchos subtemas que vamos a ir platicando un poquito. Entonces, la propuesta tiene que estar orientada a garantizar el acceso al agua potable o asegurar recursos hídricos o promover el abastecimiento adecuado para actividades productivas o salvaguardar estas condiciones ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos. Entonces, las 4 áreas son las que están viendo aquí, pero aparte de estas grandes 4 pilares que les llamamos de la seguridad hídrica, existen condiciones o elementos que están alrededor de ella y son necesarios para alcanzarlo. Estos también pueden ser considerados para preparar nuestros proyectos, que son estos 4 que están aquí afuera: la gobernanza, la paz y estabilidad política, la cooperación y el financiamiento. Hablemos, la buena gobernanza es cómo nos ponemos de acuerdo las personas, las instituciones, todas las personas que todos los actores que participan en el sistema hidráulico, en el sistema hídrico, para llevar agua de un lugar a otro, para garantizar el agua para los ecosistemas, cómo se ponen de acuerdo. Entonces, esta buena gobernanza puede ser también un elemento a considerar dentro de las temáticas que van a analizar sus proyectos. Aquí podría ser cómo mejorar una institución, cómo podemos mejorar esta organización, por ejemplo, entre vecinos o entre ciudadanos, cómo en mi propia escuela puedo crear un sistema de gobernanza en el cual le toque a cada persona supervisar, no sé, por ejemplo, el agua que se utiliza en los baños, etcétera. Este es un sistema de gobernanza y puede ser a muchas escalas, ¿no? Como les decía, puede ser a nivel de su casa, de su escuela, o puede ser a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, una institución que está encargada o que participa en este sistema de gobernanza es el Programa Hidrológico Intergubernamental. Entonces, a lo mejor la propuesta sería cómo mejorarlo, cómo hacer que participen más los jóvenes dentro de este esquema
general, etcétera, ¿no? Estas son solo ideas que podrían tomarse en cuenta. La paz y la estabilidad política, por supuesto que son muy importantes. Piensen ahorita en lo que está pasando, desgraciadamente, en Ucrania, con la guerra entre Ucrania y Rusia. El hecho de que no haya paz y estabilidad política también puede afectar el acceso a agua potable y saneamiento para las personas, pero también para los ecosistemas. ¿O qué pasa si en este momento incluso hay algún fenómeno hidrometeorológico extremo, como alguna inundación? Más personas estarían vulnerables. Entonces, también cómo fortalecemos estos mecanismos de paz y estabilidad política son importantes para que nosotros tengamos mayor y mejor acceso a estos servicios. Entonces, también puede ir por ahí nuestra propuesta. Por último, el tercero es la cooperación. La cooperación, de nuevo, entre actores, entre diferentes personas. Un sistema de cooperación podría ser, por ejemplo, la creación de un sistema de captación de agua de lluvia a nivel de una comunidad. Aquí a lo mejor puede ser que nosotros no seamos ingenieros o no nos interese la parte de la ingeniería, pero lo que nos interesa es ya, a lo mejor en mi comunidad ya pusieron un sistema de captación de agua de lluvia, pero lo que veo es, lo que me preocupa a mí es ver cómo nos ponemos de acuerdo para que este sistema funcione y funcione durante mucho tiempo, ¿no? Que no se haga responsable forzosamente el gobierno o el municipio, sino que todos participemos en la operación y en el mantenimiento de este sistema de captación de agua de lluvia. Lo que vamos a ver es que necesitamos un sistema de cooperación, del gobierno municipal, de las comunidades, a lo mejor hay un actor o una institución por ahí que es muy fuerte, no sé, pensemos, por ejemplo, la iglesia o alguna escuela que decide hacerse cargo. Bueno, entonces este sistema de cooperación, a ese es lo que podríamos poner atención en nuestro proyecto. Y por último está el financiamiento. Sabemos que para lograr cualquiera de estas acciones que ya habíamos hablado, el dotar de agua en calidad y cantidad adecuada, el llevar agua a los ecosistemas, que aquí también le llamamos las soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo pues en un contexto urbano, pero también puede ser en un contexto rural, el llevar agua para la producción de bienes y servicios y la resiliencia ante fenómenos hidrometeorológicos extremos. Todo esto requiere realmente de dinero. ¿Quién paga qué y cómo se paga? Esas son preguntas muy importantes si a ustedes lo que les interesa es la parte de financiamiento, ¿no? Sigamos con el ejemplo de la captación de agua de lluvia. ¿Cómo se financió la construcción y operación y el mantenimiento de ese sistema? Bueno, es algo que nos podría interesar y podríamos ver, incluso ligándolo con el sistema de cooperación, cuánto debe de aportar cada una de las partes para que realmente sea sustentable, cuáles son las fuentes de financiamiento. A lo mejor hay empresas privadas que están dispuestas a otorgar algún tipo de recursos para esto, ¿no? Entonces, hay que analizar este sistema de financiamiento, o a lo mejor lo que vemos es que no hay suficiente financiamiento. Entonces, ¿qué se nos ocurre para que realmente el dinero fluya de las personas que lo tienen al donde se necesita, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros podemos proponer un sistema de subsidios, podemos proponer un sistema de recursos directos o de donaciones directas de empresas a comunidades, no sé. Hay un montón de opciones que se les pueden ocurrir a partir de esta idea del financiamiento, que justo lo que se trata es cómo llevar el dinero de donde está a donde se necesita. Uno de los elementos principales, si ya leyeron la convocatoria o están pensando y la van a leer, es la relación que tiene su proyecto con la Agenda 2030. Y pues van a ver que es bastante sencilla esta pregunta, porque la seguridad hídrica tiene una relación directa con prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí podríamos hacer una diferencia entre los que facilitan el alcance de la seguridad hídrica y otros que dependen de la seguridad hídrica. Si dependen de la seguridad hídrica, es decir, si no hay agua no se puede realizar, pues quedan bastante claros, por ejemplo, el fin de la pobreza,
o el hambre cero. Vamos a explicar un poquito más adelante algunos de ellos para que nos quede más claro, pero si se dan cuenta en esta diapositiva, lo que estoy mostrando es que los ODS dependen de la seguridad hídrica o facilitan. Entonces podemos utilizar estas dos categorías para contestar la pregunta de cuál es la relación que tiene con los objetivos de desarrollo sostenible. Y a veces les digo, no es obvia, pero voy a poner un ejemplo de las ODS que dependen de la seguridad hídrica y otros que facilitan. En lo ODS que depende de la seguridad hídrica está el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que se llama Hambre Cero, que básicamente se trata de cómo alimentamos a las personas, bueno, a todas las personas del mundo, y en particular a las personas que tienen menos posibilidades de comprar los alimentos que requieren. Entonces, vamos a ver que estos objetivos de desarrollo sostenible, como seguramente muchos de ustedes saben, están divididos en metas que se tienen que alcanzar justamente antes de 2030. Entonces, aquí tienen 5 metas y 3 metas transversales. Las 5 metas, tal cual las que sí se sugieren, todas dependen del agua, ¿no? Si no, no podríamos conseguirla. Por ejemplo, hambre cero y asegurar la alimentación 3S. La producción de los alimentos, como ustedes saben, depende en gran medida del agua, ¿no? Sin agua no podríamos realmente producir los alimentos. Entonces aquí tal vez lo que nos preocupe sería cómo hacer más eficiente la producción de alimentos para que no gaste tanto, ¿no? Para que no gaste tanta agua. Entonces, bueno, entonces ahí pueden ustedes proponer algún tipo de tecnología ahorradora o pueden proponer alguna campaña también para visibilizar no solamente la producción, sino el consumo de los alimentos y finalmente su desecho, ¿no? Que es algo que a lo largo de toda esta cadena de valor, el agua interviene, ¿no? Porque sabemos el nexo agua, energía y alimentos. Entonces, pensemos que en la producción de alimentos, pues a lo mejor lo que podemos proponer es algún tipo de tecnología para que el riego sea más eficiente. Ese es algo que se me ocurre. O podemos poner un sistema de gobernanza para que participen realmente las personas que tienen menos acceso a agua o en localidades donde hay poca agua, cómo hacer más eficiente esto y aumentar la disponibilidad. Ahora, durante el consumo, a lo mejor en el consumo lo que se nos ocurre es cómo hacerle conciencia a las personas de que existen productos que son muy intensivos en el uso de agua para su generación. Por ejemplo, la carne, ¿no? La carne realmente se necesita mucha carne, como 18,000 litros para simplemente hacer 1 kilo de carne de res. Entonces, la huella hídrica, este concepto de la huella hídrica es algo que no nos queda muy claro y que no hemos sabido transmitir a las personas. Entonces, podemos hacer una campaña de comunicación donde nos quede claro a todos o podemos hacer una app, ¿no? Donde veamos muy rápido, muy fácilmente lo que yo me voy a comer, cuánta agua gasta y entonces eso me ayude a calcular mi consumo diario. Y ahora, hacia el final, lamentablemente muchos de los alimentos que compramos no los consumimos, los dejamos echar a perder o no nos los comemos y no se los damos a alguien más. Entonces, aquí en esta última etapa de la cadena de valor podríamos proponer cosas para hacer esto más eficiente, ¿no? Si ya tuvimos que tirarlo, bueno, ¿cómo reincorporamos este producto que también contiene agua en otro tipo de proceso, ¿no? A lo mejor como composta, etcétera. Pero lo ideal, pues por supuesto, sería que no hubiera desperdicio. Entonces también un tipo de campaña para disminuir el desperdicio o visibilizar esto, ya dijimos, ¿no? El nexo que existe entre el agua, la energía y los alimentos. Otra de las cosas que tampoco queda muy clara, este es el objetivo 16, que se llama Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Este es de aquellos que facilitan la seguridad hídrica. O sea, si hay paz, justicia e instituciones sólidas, es más probable que la seguridad hídrica se dé.
Y pues podríamos pensar que esto no tiene nada que ver con el agua, ¿no? Y es un tema que realmente yo estoy muy metido, yo estoy investigando justamente cómo la corrupción y el soborno lo que hacen es disminuir las capacidades del sistema, de todas las personas que participan en el sistema, para seguir proveyendo agua a las personas. Imagínense que el 30% del presupuesto que se hace para el sector agua y saneamiento se pierde por malas prácticas, por ejemplo, por corrupción o soborno. Aquí lo que podríamos proponer es algún tipo de mecanismo que impida que exista este manejo ilícito del dinero, ¿no? Si eso quisieran, justo porque estoy hablando de paz e instituciones sólidas. Pero también pueden ponerlo en positivo, ¿no? Como el acceso a la información y las libertades fundamentales también te dan mayor oportunidad de toma de decisiones cuando estás hablando en cuestiones hídricas. No sé, si yo supiera cuánto cuesta, si en mi comunidad yo no sé a dónde se va el dinero que yo estoy pagando por mi tarifa de agua, pues es muy difícil que yo la quiera pagar, ¿no? O que mis papás lo quieran pagar. Entonces, ¿qué tal que propongo un sistema de acceso a la información muy libre, muy transparente, que pueda ser consultado por todas las personas, muy sencillo, y que esto a su vez pues aumente la contribución de las personas, ¿no? Ahora, hasta el momento ha sido en términos positivos, ¿no? ¿Cómo alcanzarlo? Pero ahora piensen también en términos de problemas. ¿Qué problemas quiero resolver? Y los problemas de la seguridad hídrica, pues son en grandes rasgos estos que están aquí en la pantalla. Ahorita vamos a hablar de la pandemia, pero pongamos todos los demás. Hay una mala calidad del agua, lamentablemente, en muchos lugares. Entonces, bueno, aquí me voy a ir muy rápido porque luego voy a ir más específico. Hay una mala calidad del agua, ¿no? Se dice que el 60% de los cuerpos de agua en México presenta algún grado de contaminación. Entonces, ese también es un problema que podemos resolver. ¿Cómo resolvemos? Ya vimos, ¿no? A partir de las diferentes etapas e intereses. Eso es un punto muy importante que puse al final, pero que creo que es importante haberlo puesto al principio. Las áreas del conocimiento. Ustedes desde ahorita, entre 15 a 20 años, tienen áreas de interés. Ustedes pueden estar en las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías, o en las ciencias biológicas, químicas y de la salud, o están estudiando algo de ciencias sociales, o lo que realmente se les da son las artes y humanidades. A partir del área en donde estén, construyan la solución. No queremos forzosamente que si ustedes están en el área de humanidades o en las artes y son buenísimos en hacer pinturas o esculturas o fotografías, no queremos que propongan un sistema de captación de agua de lluvia, ¿no? Que es algo propio de la ingeniería. No, entonces, pues más bien ustedes dentro de su propia área pueden resolver algún problema a través de una fotografía que demuestre claramente cuál es el grado de contaminación del agua, ¿no? Estas ciencias sociales, bueno, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo mejoramos este sistema de transparencia, etcétera. En ciencias biológicas, sí, aquí ya las son más puntuales, pero eso no significa que sean mejores o peores en comparación con las otras áreas del conocimiento. También tengan en consideración que el jurado que va a evaluar sus proyectos es un jurado multidisciplinario, ¿no? No solamente va a haber ingenieros, no solamente va a haber biólogos, va a haber personas de ciencias sociales y también de artes y humanidades. Entonces, las posibilidades que tienen de ganar dentro de su propia área también son muy altas. Bueno, entonces estas soluciones que van a proponer desde su propia área pueden resolver alguno de estos proyectos. La disminución de los conflictos sociales, ¿no? Cada vez que vemos la construcción de infraestructura, vemos que la gente se enoja y puede ser de manera válida o inválida. Esto habría que analizarse de manera muy específica, pero el punto es cómo resolvemos esos conflictos o cómo hacemos o cómo los prevenimos, ¿no? También podemos proponer soluciones para ello. Fallas en el sistema de abastecimiento, por ejemplo, sabemos que hay muchas fugas. Puede ser que no me interese las fugas de la ciudad donde yo vivo, lo que me interesa son las fugas de mi casa. Y eso sería una gran contribución también para el proyecto, ¿no? Entonces, vamos, no sé, pensando en cómo hacer un manual para que
las personas que se quedan en la casa, sea un hombre o una mujer, pueda identificar las fugas y la pueda reparar de manera sencilla, ¿no? Ese es un ejemplo que se me ocurre. Aumento del estrés hídrico, que tiene que ver pues con el cambio climático, justo está aquí al lado, que cada vez hay menos agua disponible, técnicamente disponible, y mayor cantidad de personas. Bueno, aquí a lo mejor lo que tendríamos que proponer es cómo ser más eficientes en el uso del agua, tanto dentro de la casa como en la ciudad, como a nivel municipal, estado, etc. Si recuerdan, también la cuarta área de la seguridad hídrica hablaba de los fenómenos hidrometeorológicos extremos y mencionamos a las sequías y a las inundaciones. Bueno, ¿cómo hacemos para que las personas, lamentablemente no podemos evitar que existan sequías o que existan inundaciones, pero sí podemos proteger a las personas o hacer que estén preparadas para estos fenómenos? Entonces, pues hacia allá también podríamos diseñar algún tipo de propuesta. Aquí suena raro, incluso pusimos los sismos, porque cuando hay un sismo, bueno, estamos hablando en la Ciudad de México, pero también en muchas partes de México experimentan estos sismos. Y los sismos lo que hacen es dañar la infraestructura, crear problemas de calidad del agua y de fallas en el sistema de abastecimiento. Entonces, a lo mejor un sistema de protección para en caso de sismos o un manual para la prevención de infraestructura dentro de nuestra casa ante un sismo, ¿no? Estas podrían ser algunas opciones. Lo que vemos es que hay lo que vivimos es un tipo de inseguridad hídrica. Hay muchos factores que lo que están provocando es que no podamos garantizar esta seguridad hídrica. Y justamente sus proyectos tienen que atender estas problemáticas. Tomando en cuenta estas amenazas a la seguridad hídrica que ya existían antes y también considerando el contexto de la pandemia, que esto es muy interesante porque la pandemia realmente agravó los problemas de seguridad hídrica. Antes de que existiera la pandemia ya teníamos este panorama. Hay 6 millones de personas en México sin acceso al agua. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos que 6 millones de personas ahora sí tengan acceso al agua? Propónganos algo desde su área de conocimiento. 11 millones no tienen acceso al saneamiento, es decir, no tienen un baño en el cual le jalen y esa agua vaya a un sistema o a una red que esté conectada a una planta de tratamiento de aguas residuales, etcétera, ¿no? o al drenaje. Entonces, si eso no pasa, y a lo mejor si su comunidad no está conectada al drenaje, ¿qué hago para hacerlo, para solucionar este problema? Y para solucionarlo de una manera digna, ¿no? Que también, por ejemplo, piensen, otro de los criterios de evaluación dentro del programa, del proyecto, es si promueve o no otro tipo de beneficios, ¿no? Como beneficios sociales y de equidad y de justicia social. En estas sus soluciones intenten pensar en eso, ¿no? Hay algunas pues, que no, pero siempre intenten pensar cómo esto va a favorecer la equidad de género, ¿no? Que hombres y mujeres tengan el mismo acceso o que se reconozcan las diferencias claras de las mujeres con respecto a los hombres. En cuestiones de saneamiento es muy distinto cómo se comporta una mujer a un hombre, ¿no? Las mujeres necesitan que se garantice condiciones específicas porque pues biológicamente son distintas a nosotros. Entonces, ¿cómo protegemos eso también? Después, solo el 14% de la población recibe agua a las 24 horas. ¿Cómo hacemos para que todos recibamos agua a las 24 horas del día? O si no vamos a recibir las 24 horas del día, ¿cómo administramos mejor el agua durante los momentos que sí la tenemos disponible? Un problema muy grave que todos hemos visto, que ha aumentado el consumo de agua embotellada. El 89% de las personas en México consumimos agua embotellada y gastamos 189 pesos al mes, es decir, casi lo mismo o en algunos casos más de lo que pagamos por nuestra tarifa de agua, ¿no? Entonces ahí consideren esto, ¿no? A lo mejor la solución viene por fortalecer a nuestro organismo operador, es decir, a la empresa o la institución que nos da agua. A lo mejor tendríamos que aumentar la tarifa
o tendríamos que hacer una tarifa más eficiente, o a lo mejor le tendríamos que pedir al organismo operador que sea más eficiente, que transparente sus números, que no utilice el dinero que le damos para otra cosa, para el alumbrado público, por ejemplo. Entonces, esos también pueden ser soluciones. Menos del 50% de los hogares tienen medición de consumo. No sabemos realmente cuánta agua estamos utilizando. Y la información siempre va a ser importante para la toma de decisiones. A lo mejor aquí pueden proponer un sistema de medición de agua de lluvia, perdón, medición de agua dentro del hogar, no sé, que funcione a través de una aplicación o que funcione de manera mucho más rudimentaria. Esto era en cuanto al pilar 1 de dar agua potable y saneamiento a todas las personas. El segundo tendría que ver con agua para los ecosistemas. Solo 50% del volumen recolectado en el alcantarillado recibe tratamiento. O sea, estas aguas negras, que les conocemos comúnmente como aguas negras, el 50% se tira directamente a los ríos. ¿Cómo ponemos fin a esta solución? Queremos escucharlos. También el 60% de las aguas presenta algún grado de contaminación. ¿Cómo mejoramos la calidad de nuestros ríos, de nuestras lagunas, de nuestros acuíferos, esta agua subterránea que no la vemos, pero es muy importante? ¿Cómo disminuimos la sobreexplotación de los acuíferos? ¿No? Decimos que hay 106, pero otra fuente, INEGI, dice que hay 150. Entonces, incluso, ¿cómo ponemos de acuerdo a las autoridades para que nos den una cifra clara de cuál es el número de acuíferos sobreexplotados? Ese podría ser un gran proyecto. ¿Cómo hacer un sistema de información único que nos sirva para la toma de decisiones a todas las personas? El 40% del agua se desperdicia en fugas, es decir, que no llega desde la fuente de abastecimiento hasta nuestras casas o a las empresas. Entonces, ¿cómo mejorar esto? Y recuerden que una cosa muy importante para el agua es la relación que tiene con los ecosistemas, ¿no? Se necesita, por ejemplo, de bosques, de vegetación, para que el agua se infiltre al acuífero y podamos seguir obteniendo agua de ahí. ¿Qué pasa si lo que estamos haciendo es deforestar? ¿Cómo hacemos esta? Podemos proponer una campaña de reforestación, evidentemente pues muy localizada, muy medida, y obviamente aquí lo más importante sería cuál es la relación que tiene con el agua. A lo mejor calcular cuánta agua podríamos retener a partir de esta opción. También el 76% del agua se emplea en la producción de alimentos. Entonces, ¿cómo hacer más eficiente la producción de alimentos en México y evitar que se siga perdiendo porque el 40% del agua se pierde en riego, perdón. Hay 106 municipios con alta vulnerabilidad a sequía, entonces a lo mejor ahí proponer pues un plan de reacción rápida, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. También ciclones tropicales, si ustedes viven en la zona sur del país, muy probablemente, o bueno, cercanos a las costas, muy probablemente les ha tocado que algún ciclón tropical les impacte. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han resuelto ese problema? Eso queremos también escuchar. Aparte de esto, consideren lo que pasó con el COVID. El COVID lo que hizo fue aumentar la demanda de agua porque estábamos mucho tiempo en casa y consumíamos de manera distinta en casa. No vamos muchas veces y muchas veces le bajamos. También aumentamos el consumo de agua embotellada porque pues aumentaron los consumos generales, entonces teníamos que lavarnos las manos todo el tiempo y consumimos más agua embotellada. Entonces también tomemos en cuenta lo que pasó en tiempos de COVID y pensemos en los nuevos enfoques que hay para resolver estos problemas, como el de cambio climático y gestión integral del riesgo, el nexo agua, energía y alimentos que ya hablamos hace un poquito, la economía circular, que la economía circular se trata de romper con esta idea de la economía lineal, donde simplemente extraíamos un material o un bien, lo utilizábamos y luego lo desechábamos. Ahora lo que buscamos es que en el momento de obtener ese bien o ese servicio utilicemos el menor número de energía y de materiales, extendamos la vida útil del producto o del servicio y después lo que se tenga que desechar forzosamente pueda ser
cuando sea posible, incorporado a un nuevo proceso de producción. Aquí muchas empresas están haciendo un reuso de sus aguas dentro de sus empresas para que sea un sistema completamente cerrado y no extraigamos agua, pero tampoco saquemos agua contaminada. A lo mejor podemos hacer eso en la casa, a lo mejor podemos hacer eso en nuestro municipio, pensemos. También ciudades inteligentes que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación, que utilicen las redes sociales, que utilicen Twitter, Facebook, Instagram, para comunicar a las personas, a lo mejor para presentar algún tipo de denuncia si veo alguna fuga o un tipo de denuncia real si estoy viendo que hay un tipo de soborno por mal prácticas con respecto al pago del agua. Y por último, también la educación en la cuarta revolución industrial. A ustedes mejor que nadie saben que cambiaron las formas de aprender y de enseñar. Entonces, utilicemos estas nuevas prácticas, estas nuevas plataformas para comunicar la importancia del agua a todas las personas. Entonces, a lo mejor ustedes pueden proponer un curso que no se va a dar presencial, porque pues un curso presencial pueden ir pues, un limitado número de personas, sino que lo voy a poner en línea y pueden verlo todas las personas cuando quieran, ¿no? Y ese curso va a ser específicamente sobre cómo funciona el agua en mi comunidad, por ejemplo. Pero puede ser sobre muchísimas cosas más. Y de nuevo, piensen desde su área del conocimiento. Si se quieren adentrar en otra área del conocimiento, por supuesto que es válido, pero no crean que sus ideas desde donde vienen son inválidas simplemente por no ser físicos, matemáticos o ciencias biológicas. Las ciencias sociales y las artes y las humanidades son muy importantes y son muy valoradas. A mí me tocó una vez que me toca participar en muchos eventos y me dijeron que yo no hacía ciencia porque yo soy de ciencias sociales. Y esto no es cierto, ¿no? Si esa idea de esa persona muy probablemente no podría haber llegado a su solución si no participaran personas de ciencias sociales o de artes y humanidades atrás. Y bueno, esto es básicamente sobre qué pueden hacer su propuesta. Recuerden que tienen hasta el 7 de mayo para hacerla y nosotros los vamos a estar esperando justamente para poder evaluarla con este jurado que ya les dijimos va a ser multidisciplinario y que queremos escucharlos. Lo más importante para nosotros en este momento son ustedes. Y si podemos ayudarlos en alguna cosa, lo vamos a hacer. Les recordamos que estamos en pues, las diferentes redes sociales que nos siguen y para enviar su propuesta es premio juvenil del agua.cershi.org. Pues les agradecemos mucho que se hayan conectado. Las preguntas, si quieren, nos las pueden hacer saber a través de las redes sociales y nosotros las iremos contestando de manera particular porque las dudas son muy particulares, sobre todo cuando están haciendo un proyecto. Y de todos modos, esto ha sido solamente de cuáles son los temas generales que podríamos tocar. Pero la próxima semana, Gabriela nos va a hablar un poquito de cómo preparar esta propuesta. Qué elementos debe de contener, qué me van a evaluar, cómo lo cambio, qué le pongo, cuál es la metodología, a qué se refiere. Todo esto nos lo va a contestar Gabriela la próxima semana. Les agradecemos mucho que se hayan conectado y les recordamos que si a lo mejor no pudieron verlo en este momento, se queda grabado pues, en nuestras redes sociales, pero también lo vamos a subir a YouTube. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana en la segunda sesión informativa.